Bendiciones a todos. En este día quiero compartir con ustedes algo que está pasando y hay algo que está sucediendo en la nueva generación de hoy. Muchos padres, papá y mamá, a veces yo creo, no sé usted, pero en mi caso es importante que tenemos que preocuparnos por la nueva generación, por los hijos e hijas, no solamente nuestros propios hijos de sangre, sino también los jóvenes, la nueva generación que está preocupada y no hayan cómo servir correctamente a Dios. Mucha gente a veces dice, bueno, vaya a una iglesia de una sana doctrina, una iglesia completa, una iglesia que no hable las cosas a medias, sino que tenga principios y valores. Y eso es buenísimo. Pero ahora se está viendo casos donde personas o iglesias, ministros, hombres, mujeres, están predicando un mensaje que están trayendo confusión, están trayendo pecados, están trayendo, permitiendo cosas que Dios no las permite. La Biblia nos habla de que Cristo Jesús nos ha hablado y nos dice, y siempre Jesús nos ha dicho, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Entonces vemos que el mismo Jesús se los dijo a los apóstoles, se los dijo a los discípulos, se los dijo a todas las personas de que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, ni las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. Que el que camina en el pecado no tiene nada que ver con la vida de santidad. El que camina en santidad tiene que dejar el pecado. Y es algo muy importante es esto. Una persona que camina en santidad ya no se preocupa en pecar, ya no está mortificado ni desesperado de que cómo va a cambiar, porque el cambio no viene por fuerzas humanas. Y es aquí donde yo quiero aclarar algo. Hay gente que dice, bueno, mi religión, la religión suya, la religión, no, nosotros no tenemos ninguna religión. En mi caso, yo no tengo ninguna religión. La religión, para mí no existe lo que es religión, porque religión son cosas humanas, fuerzas humanas, principios, costumbres, tradiciones de hombres, que a veces la gente, he vivido, Dios cambió, transformó mi vida. Hace 33 años Dios cambió mi vida y lo que he visto, lo que he oído es que la religión, todo el que camina en religión, camina en división, en pleitos, en odios, hacen sus propias cosas, cada quien dice así es y así se va a hacer. Entonces, cuando alguien hace un imperio, una religión, van a vivir sometidos bajo ese imperio, bajo esa costumbre, bajo esa tradición, y toda persona que salga de ahí ya no está bajo, por decirlo así, está maldecido. Entonces tengamos mucho cuidado, bueno, menos una persona que me acuerdo en la iglesia católica, alguien que ya no era católico, lo tomaban como alguien que ya no era justo o que era ya una persona que era malo y que lo destituían de lo de Dios, que ya era como un pecador, como una persona que ya no era parte del reino de Dios. Y yo quiero decir esto, eso es ilegal, no es correcto delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Cristo vino, no solamente vino a los judíos, no vino solamente al pueblo escogido de Dios, sino también vino también por los gentiles. Y escuche muy bien esto. Y cuando Cristo vino a los gentiles comenzaron a cambiar. La gente que vivía en el pecado, la gente que vivía en la fornicación, en el adulterio, en el robo, en el asesinato, en los pecados, en todo tipo de pecados, las personas cambiaron, fueron transformadas. Si usted ve, Jesús llama a Zaqueo y le dice, Zaqueo, baja, que a tu casa voy a ir. Y cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, Jesús no solo llegó a comer, Jesús no solo llegó a compartir o hablar con ellos,
sino a establecer el reino de Dios, ya que Jesús llevaba el reino de Dios, el reino del Padre. Y cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, vemos cómo el corazón de Zaqueo fue transformado de adentro para afuera. Y vemos cómo Zaqueo dice, y dice, todo lo que he hecho, él reconoce su pecado, reconoce que ha fallado, reconoce que no estaba haciendo las cosas correctas, y es ahí donde él cambia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, todo aquel que entra al reino de Dios es tocado, transformado. El reino de Dios trae un cambio de adentro para afuera. Y es lo que a veces la religión quiere hacer competencia. La religión quiere ver que Jesús no está correcto. La religión quiere oponerse al reino de Dios. Vemos también, como dice la Biblia en Génesis desde el comienzo, de que Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera. La higuera es representación de la religión. El ser humano quiere cubrirse. El ser humano quiere cubrirse con la religión. El ser humano quiere cubrirse, quiere taparse de los pecados, de las vergüenzas, de los errores, de la maldad, usando la religión. Mucha gente quiere cubrirse los errores, los pecados con la religión. Y Jesús habla claramente. Dios nos habla a través de su palabra, que dice que Dios removió la higuera, lo que tapaba a Adán y Eva, y los cubrió con piel de animal. Entonces ahí vemos desde el comienzo la muerte de un cordero, la muerte representando que la sangre de Jesús iba a venir a cubrirnos. Y cuando hablo de cubrirnos, quiero decir algo muy importante. A veces nuestro español el lenguaje español es muy diferente al lenguaje hebreo o al griego, y a veces hay traducciones que en español no se dicen correctamente. Entonces, cuando hablamos de cubrir, de que dice que Dios dice tapó, cubrió, entonces a veces nuestro lenguaje es cubrir, es tapar. Pero cuando se habla de tapar, no significa que el pecado quedó tapado y el pecado siguió ahí. No. Cuando se habla de que los cubrió con la piel de un animal, la piel de un cordero, los cubrió, está hablando de que removió el pecado de ellos, removió lo que estaba impidiendo la conexión con el Padre. Y es importante que aprendamos esto. La religión solamente cubre, tapa los errores, pero nunca cambia la persona. La persona va a seguir siendo igual. La persona va a seguir pecando en los mismos pecados. ¿Por qué? Porque la religión no tiene poder para remover el pecado. El único que puede remover el pecado es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo fue rasgado de arriba para abajo. Entonces, cuando fue rasgado significa fue removido lo que impedía que el hombre, el ser humano, pudiera tener comunión con Dios. La Biblia dice, pues todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Padre, de la gloria de Dios. Entonces, como todos pecaron, fueron removidos, fueron sacados de la gloria de Dios. Nadie podía entrar a la gloria de Dios, nadie podía entrar a la presencia de Dios producto del pecado. Todo pecador que se acercara a la presencia de Dios iba a morir. ¿Por qué? Producto del pecado. Entonces, mucha gente a veces ve a Dios como el malo, ve a Dios como que el que está mal, y al hombre como que el hombre está correcto. No, Dios no odia al hombre. Dios no se ha vengado del hombre. Dios no es un vengador. Dios no es uno que mata, roba y destruye. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Y el problema no es el hombre y no es Dios, sino el pecado que viene
hacer que el hombre se haga enemigo de Dios. El pecado y el que vino a traer el pecado, el que seduce al ser humano para pecar, es Satanás, el enemigo de las almas. El diablo es un demonio que viene para que el ser humano peque, para que el ser humano falle, para que el ser humano ofenda a Dios. Y el diablo sabe muy bien que toda persona, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, la palabra nos habla que todo ser humano que peque debe morir. Romanos 6:23 dice, la semilla, el fruto del pecado es muerte. Todo el que peca merece morir. Eso es lo que lo dice la palabra. Y la palabra de Dios, ni una tilde, ni una coma caerá sin antes cumplirse. Entonces, para no morir, para no ir al infierno, para no pagar las consecuencias, el ser humano tiene que arrepentirse, dejar su viejo camino, dejar las costumbres viejas de pecar y comenzar a hacer algo nuevo. Y eso para el ser humano es imposible. No hay hombre, no hay mujer que en sus propias fuerzas ha podido vencer lo que es el pecado. El pecado no es algo social, el pecado no es algo de que la ciencia podrá curarlo, ninguna vacuna, ningún antídoto, ninguna pastilla, ninguna medicina, ni la psicología, nada puede mover o remover el pecado del ser humano. Todo ser humano, desde que nace, viene con una condición pecadora y solamente por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y para Nicodemo, siendo un judío, siendo un maestro de la ley, siendo un hombre conocedor de los principios, de los mandatos y estatutos de Dios, cuando el reino de Dios llegó, él no supo cómo poder entrar a ese reino. Y lo primero es que él dice, ¿acaso regresaré al vientre de mi madre? Jesús le dijo, escuche muy bien, el que no nace del agua del espíritu, el que no nace de nuevo. Entonces, el reino de Dios, para la única forma de vencer el pecado, la única forma de poder derrotar el pecado, removerlo y vencer aquí en la tierra, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer no de una condición humana, no de sangre, no de carne, sino del espíritu. El espíritu, la Biblia dice que la carne produce muerte, pero el espíritu produce vida. Y es ahí donde la religión quiere oponerse al reino de Dios. La religión, hay tantos, miles de religiones hoy que tienen sus métodos, sus formas, y quieren remover la cruz, quieren remover lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso en este tiempo se están levantando tantas religiones y el propósito de ellas es remover lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces tengamos mucho cuidado con las influencias que están viniendo a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de TikTok, a través de las plataformas. Se están filtrando influencias que vienen a manipular y controlar y hacer que la nueva generación no le sirva a Dios. Hoy la nueva generación está preocupada, ¿cómo debo servirle a Dios? Y ellos van a ver hombres y mujeres que tienen influencias en los medios de comunicación y ellos le van a hacer caso a quienes, a los que tienen gran influencia en esas plataformas. Entonces, cuando ellos escuchan, el joven o la jovencita escucha a estos hombres y mujeres en estas plataformas que tienen gran influencia, ellos van a creer que ellos están en lo correcto. No, la Biblia nos dice, oiga lo que nos dice en Juan capítulo 15, versículo 4. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto
si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid, igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Entonces Jesús nos está hablando que Él es el tronco, Él es el árbol y nosotros somos las ramas. Pero para dar fruto tenemos que estar arraigadas, pegadas, ser parte del árbol, ser parte de Jesús. Y aquí es donde la religión no puede. La religión no puede decir, la religión es imposible que permanezca con Jesús. ¿Por qué? Porque la religión tiene sus preceptos. La religión camina bajo el humanismo. La religión camina bajo los principios humanos carnales, principios humanos terrenales, principios de la carne. La religión nunca podrá caminar junto con Dios. ¿Por qué? Porque nos habla de estar pegados, de estar juntos. La Biblia le dice, aún Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no pueden dar frutos separados de mí. Nada ustedes pueden hacer si están separados de mí. Entonces, la rama que se desgaja, la rama que se desgaja del árbol va a morir y su fruto va a morir también. Entonces, Jesús es el árbol. Vemos, Jesús es el árbol de la vida. Jesús es la fuente. Nadie puede caminar si camina fuera de Dios o se separa de Jesús, tarde o temprano va a morir. Y la religión se está oponiendo. Que la religión quiere enseñarnos a nosotros, así se camina, así es. Y mucha gente, ese camino es ancho. Ese camino es ancho. Entonces, todo el que camina en la religión, todo el que camina metido en la religión, va a vivir una vida desenfrenada, va a vivir una vida conforme al mundo. ¿Por qué? Porque se habla de que va a haber una sola religión, un solo credo, una sola doctrina. Y es ahí donde el anticristo va a entrar en acción. Es la influencia, es la manipulación y el control de un espíritu que está entrando en todos los lugares, en todas las atmósferas, de las plataformas, de los sistemas, para poder él desde ahí influenciar y engañar la mente y el corazón de los seres humanos. Y usted y yo tenemos que estar alertas a esta influencia, a estos ríos, a estos vientos de negatividad, de influencias negativas, de que nos quieren a nosotros separar de la verdad, separar de Jesús de Nazaret. Jesús es el camino. Cuando hablo de Jesús es el camino, Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo varios caminos, no dijo ni 3 ni 5 caminos. Yo soy el camino. Lo habló en singular. Yo soy el camino. Yo soy la vida. No dijo varias vidas. Dijo, yo soy la puerta. No dijo varias puertas. Yo soy la puerta. El que entra por mí tendrá vida. Yo soy el camino. No hay varios caminos. Entonces la religión quiere enseñarnos métodos, puertas, quiere enseñarnos cosas. Haz esto, haz lo otro, vive, haz el bien, no te portes mal. Correcto, está bueno todo eso. Pero eso es la mitad, pero no nos habla. Escuche, la religión nunca nos va a enseñar a morir a nosotros mismos. Jesús nos dice, su palabra nos dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es morir a lo que yo quiero. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro. Entonces, la gente quiere vivir su propia vida, vivir la vida como quiere, como llanero solitario, vivir la vida a su antojo, vivir la vida, yo soy el rey, nadie me dice lo que tengo que hacer. Vivir la vida como uno quiere, hay un precio que hay que pagar. Y el precio va a ser el infierno. Toda persona que viva y haga lo que quiera en su vida, tarde o temprano, la vida de ellos la va a perder.
Pero el que la pierda, dice, por Cristo, el que la pierda por la verdad, el que la pierda caminando en santidad, buscando agradar a Dios, dice que ese la va a encontrar. Si ustedes salvan su vida, dice, la perderán. Pero el que la pierdan por mí, la encontrarán. Y cuando hablo de perderla, no significa de que usted va a pelear y va a matar y va a hacer guerra defendiendo el nombre de Jesús. No, nosotros no necesitamos matar a nadie ni meternos en guerra con el ser humano, con nadie, porque el reino de los cielos, la guerra de nosotros, la guerra de Dios, la guerra espiritual, no es algo de carne y de sangre. No, es espiritual. Espíritu, demonios satánicos, demonios que son diabólicos, perversos, espíritus de maldad, espíritus de oscuridad, espíritus perversos que están moviéndose en los aires para engañar la mentalidad y engañar el corazón del ser humano. Y usted y yo tenemos que estar preparados a estas influencias que están entrando. Estas influencias, estos vientos, estos ríos, estas cosas que están pasando en las plataformas de gente que está viviendo y quiere vivir y ponen a Jesús, mientan a Jesús, ponen a Jesús y dicen, wow, están sirviéndole a Jesús, pero están sirviéndole a medias. Están hablando de un evangelio a medias, están hablando de un reino, pero no es el reino de Dios. El reino de Dios, hay un rey. Se llama Jesús de Nazaret. Y ese rey nos ha dicho, yo soy el camino, yo soy la vida. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos. Ustedes beberán, le dijo, la misma copa y beberán. Y escuche, y serán ungidos con el mismo espíritu. Ustedes beberán la misma copa. La copa que yo estoy bebiendo la beberán ustedes. Y el mismo Jesús dice, lo que hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Entonces, lo mismo que hicieron con Jesús, dice que harán peores cosas contra nosotros. ¿Qué quiere decir esto? De que el reino de los cielos, no estamos hablando de un reino de que vamos a hacer lo que nosotros queramos. Hay un requisito, y ese requisito es permanecer en la vid, permanecer en el árbol, permanecer, no ser ramas desgajadas, que hagamos lo que queramos, porque tarde o temprano todo lo que hagamos va a haber un precio, va a haber un fruto y va a ser la condenación. Entonces tengamos mucho cuidado, permanezcamos en Jesús, permanezcamos en su palabra, permanezcamos en santidad, muramos a nosotros mismos. Y con esto quiero terminar. Dice la Biblia, niéguense a sí mismos. Negarnos a nosotros mismos es, yo quiero esto, pero si lo de Dios, si esto me lleva, lo que yo quiero me corrompe, lo que yo quiero me aparta de vivir santificado, de vivir en santidad, significa que tengo que dejarlo. Jesús lo habló, yo soy el camino. No hay 3 caminos, no hay 4 caminos. En el camino, Jesús es el camino, y ese camino significa morir diariamente a lo que nosotros queremos. Yo no voy a hacer algo a mi antojo. Tenemos que morir a eso. Y hoy están entrando predicaciones, mensajes que no vienen del reino de Dios. Esos mensajes vienen de la carne. Esos mensajes vienen de hombres y mujeres que son más carnales que los carnales. Y es tiempo de pararnos y estar alertas y escuchar el mensaje correcto. ¿Y cuál es el mensaje correcto? Leamos la Biblia, busquemos, leamos la Escritura. Usted tiene una responsabilidad. Como papá, como mamá, como hombre, como mujer, tiene una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de leer la Biblia, de escudriñar las Escrituras, de orar, de meternos, de buscar el rostro de Jehová. Porque cuando venga el día malo, usted y yo nos mantengamos firmes. Y escuche muy bien esto. Muchos espíritus han sido lanzados sobre todo el mundo para engañar a la gente. ¿Y cómo los va a engañar? Se va a presentar
como algo bueno, pero no va a ser bueno, va a ser del mismo infierno. Y usted y yo tenemos que prepararnos para que cuando esto esté sucediendo, usted diga, eso no es de Dios, son espíritus que están manifestándose como luz, pero no son luz. ¿Qué quiere decir esto? Que se manifiesta como luz, pero los frutos son maldad, son división y son enemigos de la cruz. La Biblia dice, para muchos, Pablo lo dice, para muchos la cruz es locura. Para los perdidos, para los impíos, para los burlones, para los carnales, la cruz es burla, la cruz es vergüenza. Pero para nosotros la cruz es poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos morir a nuestra carne, cuando clavamos nuestra carne, sometemos nuestra carne, rendimos nuestra carne, sometemos nuestra carne, es cuando tenemos el verdadero poder de Dios. Quiere decir que cuando nosotros vivamos rendidos, sometidos, rendiendo nuestra carne, sometiendo nuestra carne, rindiendo nuestra carne diaria, vamos a tener el poder de Dios. Por eso, para nosotros, la cruz es poder de Dios. Así que yo le invito que nunca se aparte de estar sometiendo, rindiendo, clavando, sometiendo la carne, las pasiones, los deseos, los pensamientos. La Biblia dice, todo pensamiento vaya cautivo, sometido a la obediencia de la palabra de Dios. Todos nosotros, los deseos, sentimientos, todo tenemos que vivir. El que está santo, santifíquese más. El que está limpio, límpiese más. Y dice la Biblia, mismo Jesús dijo, el que sigue ensuciando, ensúciese. Siga lo mismo. Pero nosotros tenemos que seguir santificándonos, limpiándonos más cada día. La Biblia habla que Él viene por una iglesia, por una novia, por una esposa santificada y limpia, con vestiduras blancas, no manchada, sino limpia. Y la única forma es que vivamos, caminemos en la palabra de Dios. Y oiga lo que dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Si nosotros permanecemos significa viviendo, respirando lo que Él respira y lo que Él es. Escuche, las ramas no pueden vivir solas. Las ramas no pueden vivir solas. Las ramas viven y dan fruto porque están pegadas, porque están injertadas, porque están conectadas al árbol. Jesús es el tronco, Jesús es el árbol. Usted y yo somos las ramas. Y vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto vida, vamos a dar fruto bendición, vamos a dar fruto mientras permanezcamos en Jesús de Nazaret. Todo el que no permanezca va a aparentar que pertenece a Jesús, pero el fruto ya no va a ser. Entonces hay mucha gente que habla de Jesús, pronuncia de Jesús, pero el fruto ya es contrario. El fruto ya andan caminando en la carne. Hacen lo que la carne les dice, caminan conforme a la carne, viven bajo la carne, se mueven bajo la carne. Y la carne la religión va junto con la carne. Todo el que camina, todo religioso, todo el que camina en religión va a caminar según la carne, dándole riendas sueltas a la carne. Así que tengamos mucho cuidado con esas influencias, esos aires, esos moveres que solo vienen a que la gente sea confundida. Y tengamos cuidado con nuestros hijos, con la nueva generación que viene, y enseñémosles a ellos, a nuestros hijos y a la nueva generación, que Cristo es el camino. Y Jesús le dijo a sus discípulos, y usted y yo no somos mejores que ni Pedro ni Santiago, no somos mejores que los discípulos, no somos mejores. Y no importa hoy si hay alguien que se llama apóstol, profeta o evangelista y cree que sabe más que Pedro, más Santiago, no. Usted y yo no somos mejores
que los discípulos ni los apóstoles de Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos, el que permanezca en mí, si ustedes permanecen en mí, darán mucho fruto. Pero si ustedes se separan de mí, no darán fruto, porque separados de mí, les dijo él, nada ustedes pueden hacer. Así hoy Jesús nos dice, separados de Jesús, usted y yo, no podemos hacer nada. Pero si nos mantenemos viviendo, respirando, conectados a Jesús y al Espíritu Santo y a su palabra, vamos a caminar en santidad y no guiados ni dirigidos bajo la carne ni bajo la religión. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Declaro, mi Dios, que todo espíritu que ha querido atraer confusión, que ha venido a traer confusión, traer espíritus que traen confusión en la mente, en el corazón, sean liberados en el nombre poderoso de Jesús. Declaro, mi Dios, que tú eres el único que nos puede ayudar, porque cuando a veces somos débiles, pero en la carne, pero somos fuertes en el espíritu, porque no dependemos de nuestra carne y de nuestras emociones y de lo que sentimos, sino que caminamos bajo tu palabra y guiados por el Espíritu Santo para hacer la voluntad, la perfecta voluntad tuya, mi Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque separados de ti nada podemos hacer, pero junto contigo, Señor, somos más que vencedores, somos más que triunfadores, porque tú nos das la victoria en estos tiempos que, aunque sean malos, tiempos malos, tenemos la victoria, porque tú eres el que has vencido a los principados y a las potestades y a los gobernadores de este mundo. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque Cristo derrotó la muerte, el pecado y a los demonios y al diablo. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y ahí, mientras permanezcamos en la cruz, Satanás y todos los demonios, la carne, está derrotada en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones.